Saludos, distinguidos participantes. Estamos en su clase del día correspondiente al 4 de febrero del 2022 y vamos a presentarles la primera diapositiva que está en la semana número 1 de su plataforma virtual de su acción formativa manejador de inglés básico nivel 1. Aquí está la bienvenida. Esta es la competencia general del módulo. Esperamos que al finalizar la presente presentación las personas participantes, es decir, ustedes, estén en la capacidad de manejar formas de cómo relacionarse con su entorno, ambiente natural, campo laboral y su área de formación conforme a los conocimientos adquiridos sobre el inglés básico nivel 1. Estos conocimientos están basados en temas puntuales sobre el desarrollo de los conocimientos del saber, el saber hacer. El saber hacer requiere las habilidades prácticas y el saber este también requiere de las habilidades cognitivas y también tenemos el saber ser y estar que requiere y nos pide las habilidades conductuales y afectivas. Estas son las habilidades blandas para que ustedes puedan empoderarse en su formación y correcto desempeño en el ámbito social, laboral y personal, bajo criterios y normas establecidos por normas internacionales. Entonces, estos son los resultados de aprendizaje que nosotros esperamos. Los resultados de aprendizaje que nosotros buscamos son que ustedes manejen conceptos básicos del inglés nivel 1, que puedan identificar la importancia del idioma inglés en el área personal, laboral y económico-social, y también que puedan analizar conceptos propios del idioma inglés. También esperamos que ustedes puedan comparar las diferencias y similitudes del idioma inglés y el español, manejar informaciones relacionadas con el idioma inglés y expresiones de la sección de bienvenida, autopresentarse, saludar y despedirse de las personas. También que puedan utilizar conceptos del vocabulario del inglés básico nivel 1 aplicados a actividades cotidianas. El programa de formación está en la plataforma de Infotep Virtual. Pueden descargarlo si así gustan y leerlo detenidamente. El encuadre grupal, ya ustedes han participado de él, que es el, en el cual ustedes hacen la presentación de, de, de su nombre, a qué se dedican, su nivel de inglés, etcétera. La competencia, es decir, lo que ustedes esperan, sus expectativas, y nosotros ya hicimos el encuadre grupal en nuestra primera reunión virtual en el cual hablamos sobre los módulos, la duración de los módulos y la duración de nuestra acción formativa virtual. Y también ustedes tienen en la primera semana el cronograma de actividades que les explica las actividades que iremos realizando por semana acorde a los módulos. Las expectativas de la acción formativa, hicimos una discusión, un diálogo, intercambiamos ideas en los foros de la plataforma, hicimos los acuerdos de cómo debemos de manejarnos en la plataforma. Ustedes recuerdan que leyeron esos acuerdos. Todos esos acuerdos de operación y participación están relacionados con los conocimientos del saber, también de los conocimientos de
el saber hacer, habilidades cognitivas y prácticas y los conocimientos de las habilidades conductuales, las habilidades blandas, saber ser y saber estar. Todo esto lo discutimos en los foros de la plataforma. Le dimos la bienvenida al curso, nos presentamos por medio de la plataforma. Ustedes tienen una sección que dice bienvenida al curso y también tienen una sección donde está la presentación, donde yo me presento como su facilitadora y ustedes pueden leer todo lo que yo les escribo. Entonces les dejo un pensamiento: change your thoughts and you change your world, de Norman Vincent Peale. Significa cambie sus pensamientos y usted cambiará su mundo. Aquí tenemos también la presentación de los participantes. Eso lo haremos en la próxima semana. Tendremos nuestra próxima reunión el jueves. Esperamos que ustedes asistan a nuestra reunión virtual, donde haremos una dinámica en la que ustedes participarán, diciendo su nombre y saludando. Vamos a ajustar las expectativas acorde a los resultados de aprendizaje, acorde a el resultado de aprendizaje general y los resultados de aprendizajes específicos. Muchos de ustedes tienen las expectativas de que quieren hablar un inglés fluido, pero recuerden que aprender un idioma primero es algo que conlleva tiempo y primero debemos de aprender lo básico, luego ir incrementando hasta nivel intermedio, luego nivel avanzado, luego conversación, etcétera. Entonces, siempre yo les digo a mis participantes que es un proceso. Entonces, por eso, cuando yo leo las expectativas que ustedes me escriben, yo les digo que en el nivel básico ustedes van a aprender lo que dice el programa de formación del nivel básico. No van a aprender a, a tener un inglés fluido todavía, porque primero tienen que aprender lo básico. Pero si usted ya tiene un conocimiento básico intermedio, usted va a reforzar ese conocimiento. Pero si usted tiene un conocimiento muy, 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 podríamos decir, muy, muy elemental o que está aprendiendo eh, desde cero, entonces tiene que saber que tiene que primero aprender el vocabulario. Entonces, para usted poder hablar un idioma, tiene que conocer el vocabulario, aprenderse el vocabulario, luego comenzar a formar oraciones, luego comenzar a hablarlo. Pero todo esto se adquiere en un proceso, con el tiempo, practicando. Indagar saberes del curso. Siempre yo les digo en las reuniones virtuales que si tienen preguntas, si tienen este, eh, sugerencias, también ustedes pueden traer ideas sobre qué metodología ustedes quieren utilizar, si hay algo que les parece que les funciona mejor para su aprendizaje, si ustedes tienen experiencias previas, entonces todo esto ustedes me lo pueden decir y yo lo incluyo en lo que es su formación, porque la formación se adapta a ustedes. Si ustedes se sienten mejor aprendiendo de una manera, entonces yo puedo adaptar el programa a ustedes para que ustedes aprendan de esa manera. Porque cada participante y cada grupo es particular. Entonces lo que le funciona a un grupo quizás no le funcione al otro. Y por eso tenemos que ser flexibles
a la hora de enseñar. No debemos de ser rígidos. Tenemos que pensar en las características de nuestros participantes, en la personalidad de nuestros participantes, en el estilo de aprendizaje de nuestros participantes, incluso en cómo es nuestro participante. Yo he tenido participantes que son tímidos, que no les gusta hablar, que tienen miedo escénico, que le da pánico la participación. Entonces, si usted es uno de esos participantes, trabajamos con usted en lo que usted va trabajando esa situación, entonces lo evaluamos de otra manera para que usted no se sienta no se sienta forzado. Entonces, buscamos otra manera de evaluarlo. Establecemos los acuerdos de operación y participación con ustedes que ya están establecidos. El encuadre grupal, que es que debemos de tener todos un ambiente armonioso, participación, de integración equitativa y también respetuosa. O sea, de respeto mutuo y con el grupo. Quizás mi opinión no es la misma que la opinión de mi compañero o de mi compañera, pero yo debo de respetar la opinión de los demás, expresar mi opinión personal sin agredir a los demás. Y los demás deben de hacer lo mismo, expresar sus opiniones sin agredir mi opinión. Entonces todos debemos de respetarnos mutuamente. Esto es un poquito del origen e historia del idioma inglés que yo les preparé, sus diferentes periodos. Dice que el inglés, la historia del inglés puede ser descrita a partir de la llegada de tres tribus germánicas a las islas británicas en los años 500 antes de Cristo, anglos, sajones y justos. Existieron influencias del latín, vikingo y francés en el inglés. En 1600 los normandos conquistaron Gran Bretaña. En el siglo XVI el inglés volvió a ser la lengua dominante en Gran Bretaña. En el siglo XVI y XVII, perdón, en el siglo XIV el inglés volvió a ser la lengua dominante en Gran Bretaña. En el siglo XVI y XVII se estandarizó el idioma inglés. En 1476, William Caston introdujo la primera máquina de imprenta en Inglaterra y a través de este nuevo medio, el London Standard extendió su influencia por todo el país. Los libros se hicieron más asequibles para el común de la población y el alfabetismo se extendió. Las obras en inglés se volvieron más comunes, mientras sucedía lo contrario con las obras en latín. Se establecieron normas de escritura y gramática y en 1604 se publicó el primer diccionario del idioma inglés. A partir de este periodo, que el idioma inglés empieza a tomar forma y a parecerse algo al idioma hablado en nuestros días. Aunque el orden de las palabras y la construcción de las oraciones era aún ligeramente diferente, esta versión temprana del inglés moderno hubiera sido comprendida por el hablante del inglés antiguo. Por ejemplo, la frase "To us pleases sailing" del inglés antiguo se convirtió en "We like sailing". We like sailing. Los elementos clásicos del griego y el latín influenciaron profundamente la creación y el origen de las nuevas palabras. El inglés moderno temprano tomó del griego palabras como grammar, logic, arithmetic, geometric y astronomy. A partir del siglo XVI, la expansión del Imperio Británico, conjuntamente con el Renacimiento, trajo consigo muchas palabras del origen foráneo que se incorporaron al inglés, directa o indirectamente. Se crearon nuevas palabras a un ritmo cada vez más intenso. El número de palabras de otros idiomas incorporadas al idioma inglés es enorme, pero el corazón del idioma está en el núcleo anglosajón del inglés antiguo. Alrededor de 5.000 palabras de esta época se mantienen sin mayores cambios. Entre estas palabras tenemos las bases sobre las que se construye el lenguaje.
Palabras de uso doméstico, las partes del cuerpo, nombres de animales comunes, nombres de elementos y fenómenos naturales, la mayoría de los pronombres, preposiciones, conjunciones y los verbos auxiliares. Entonces tenemos también la importancia del idioma inglés. Es muy importante en el área personal, laboral y económico-social. Esto es otro tema. Ya terminamos de hablar de la historia del idioma inglés. Un pequeñito resumen. La importancia del idioma inglés, este es otro tema. El idioma inglés ha recorrido un largo camino. Lo que empezó como un dialecto de pueblos invasores se fue enriqueciendo con el aporte de diversas culturas hasta convertirse en el idioma más importante a nivel mundial. Aquí una reseña de esta interesante historia. El inglés en nuestros días. El inglés es una lengua germánica de la familia indoeuropea. Hoy en día es el segundo idioma más hablado en el mundo después del chino. No obstante, el inglés es la lengua más difundida a nivel mundial y va en camino de convertirse en el idioma universal. Aquí algunas de las razones que explican esta supremacía sobre otras lenguas como el francés, el español y el árabe. El inglés es la lengua oficial o cooficial en más de 45 países. La mitad de todos los acuerdos de negocios son llevados a cabo en inglés. Dos tercios de los estudios científicos están escritos en inglés. Más del 70% de todos los correos están escritos y dirigidos en inglés. El inglés es el idioma por excelencia de la ciencia de nuestros días, la informática. La mayor parte del turismo internacional, la aviación y la diplomacia son conducidos en inglés. Además, el inglés está presente en la vida cultural, social, política y económica de la mayoría de los países del orbe. Como dato interesante, podemos mencionar que en China viven más personas que hablan inglés que en los Estados Unidos. Características y particularidades del idioma inglés. Este es otro tema. Algunas particularidades del idioma inglés requieren atención especial por el hispanohablante, porque las encontrará ineludiblemente en sus lecturas. Por ejemplo, las frases idiomáticas son muy típicas y numerosas. Si bien está presente este fenómeno en nuestra lengua, se acepta como parte normal de ella, casi sin tener en cuenta su presencia. La dificultad en el inglés radica en el hecho de que estas frases no son traducibles directamente a partir de sus componentes. Hay que aprender a reconocer cada una como una unidad de sentido y buscar su equivalente en español. Conocidas también como modismos o giros idiomáticos, las frases idiomáticas se caracterizan porque su significado no es fácilmente reconocible, aun cuando se conozca el significado de cada uno de sus componentes. Por esta característica, si se quiere leer con fluidez, es indispensable reconocer las frases idiomáticas más usuales en el estilo científico-técnico. Para resolver la dificultad que pueden presentar, el lector debe guiarse una vez más por el contexto. Si la traducción literal no tiene sentido, debe consultar el diccionario. Los verbos de dos palabras, que también constituyen frases idiomáticas, pueden resultar difíciles para comprender la lectura. Por ejemplo, to carry out an experiment, llevar a cabo un experimento. To put off writing the report, responder la escritura del informe. Las palabras análogos engañosas. Por su parecido visual con el español, pueden ser causa de graves errores de interpretación, como por ejemplo, Actually, the scientist did not realize his error until much later. Significa, en realidad el científico no se percató de su error hasta mucho después. Estas palabras las podemos agrupar en tres grupos. En cuanto a las palabras del segundo grupo, la analogía de su forma escrita respecto al español las puede convertir en las peores enemigas del estudiante, ya que éste se puede confiar en similitud con el español y ni siquiera duda de su significado, por lo que no las busca en el diccionario. Estas palabras que suman varias decenas pueden causar problemas de comprensión e interpretación erróneas o contradictorias. Por ejemplo, large no es largo, sino grande. Leisure no es lectura, sino conferencia.
Agenda no es agenda, sino orden del día. Casual no es casual, sino baja de guerra. Así, put white mice in a large box no significa ponga ratones blancos en una caja larga, sino en una caja grande. The professor gave an interesting lecture no significa el profesor dio una lectura interesante, sino una conferencia interesante. Conferencia, no lectura. Y there were many casualties in the battle significa que hubo muchas bajas en la batalla, no que se produjeron muchas casualidades. La única manera de enfrentar las análogas engañosas con éxito es fijarlas en la memoria lo más pronto posible para poder reconocerlas como enemigas. El tercer grupo de palabras, el de las análogas parcialmente engañosas, puede considerarse formado por amigas volubles, porque son fieles en algunos casos al significar lo mismo que en español, pero se convierte en enemigas cuando su significado es distinto. Estas son muy frecuentes y bastante numerosas. Por ejemplo, attend es uno de sus usos, significa atender, pero en otro significa asistir, en el sentido de concurrir. Y por otra parte, por ejemplo, la palabra assist puede significar asistir en el sentido de atender o dar ayuda. The doctor assisted the patient. Diferencias y similitudes del inglés y el español. Aquí tenemos diferencias y similitudes, pero vamos a hablar un poquito de esto. El alfabeto inglés consta de 26 letras, de las cuales 5 son vocales, 20 consonantes y una, la Y, participa como sucede en español de ambas modalidades. Entre el español y el inglés existe, en cuanto a la pronunciación, una diferencia esencial, y esta es que, si como el alfabeto español se compone de 26 letras para expresar los 25 sonidos que integran la fonética del idioma, el inglés no tiene más que 26 letras en su alfabeto para representar los 43 sonidos que constituyen su complicada pronunciación. Esto trae consigo que las letras que tienen la misma forma en todos los vocablos del idioma tengan en realidad distintos sonidos o valores, es decir, que una misma letra se pronuncia de diversas maneras. Ejemplo, cat, can, cake, call. Ni siquiera los filósofos ingleses se han puesto de acuerdo respecto al número de sonidos de su fonética, pues mientras algunos limitan a 32 los fundamentales, otros gramáticos reconocen 43 sonidos diferentes y no faltan quienes lo elevan hasta 46. La opinión de investigadores es que la cifra de 43 es la más acertada. En efecto, solo las vocales comprenden 19 sonidos diferentes, teniendo 24 las consonantes, sin contar la K, Q y la X, que tienen sonidos repetidos. Entonces, más adelante, el jueves, vamos a hablar de la síntesis de esta sección que yo les voy a mandar y de los aspectos más importantes que ustedes entendieron y si tienen alguna pregunta. Este es el final del tutorial. Muchas gracias por su atención.